Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, bienvenidos a la Televisión Canaria. Recibimos al alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. Muy buenos días, alcalde. Hola, buenos días. La Noche en Blanco está ya a la vuelta de la esquina. Sí, estrenamos noviembre. 26 de noviembre, el 25 encendemos el alumbrado navideño y el 26 arrancamos, que es lo que acordamos con los empresarios, que fuese el último sábado de noviembre, con la Noche en Blanco. Y en tiempos de austeridad y ajuste de la cultura, ¿cómo se las va usted a apañar para convertir a la ciudad en un baño de cultura? Nosotros la verdad es que la cultura nos ha funcionado muy bien, del hecho de hacer una apuesta importante por dinamizar lo que es el municipio, hacer actividades orientadas a la familia, no solo la cultura selecta, no solo una cultura para un público determinado, sino el poder combinar las distintas ofertas. Lo que han hecho es que la ciudad, el municipio se llene de vida y a la gente le sea atractivo ir al municipio de La Laguna a pasear, a ver un concierto, una obra de teatro, unos villancicos en el centro ciudadano que tengamos más cercano, y al final todo eso lo que hace es repercutir en la economía. ¿Tira del consumo cuando hay una actividad de ocio y cultura en la calle? ¿Notan en La Laguna que la gente se sale a consumir, a gastar? Tira lo que es el ocio y la restauración, se nota el tirón cuando hay actividad. Y luego, los últimos años, pues a pesar de la crisis, las campañas de Navidad en el municipio de La Laguna han sido pues muy potentes porque ha habido una apuesta no solo del municipio en este caso, ¿no?, de dinamizar, sino también una apuesta por flexibilizar horarios, por adaptarse y por colaborar también por parte del pequeño y mediano empresario. Estamos recibiendo a los alcaldes en 30 minutos, estuvimos con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, tendremos de inmediato al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con alcaldes que están viviendo la situación más dura de la crisis. En su municipio, primero, llegan a fin de mes, han tenido que tomar medidas draconianas para ajustarse. ¿Va a haber más recortes? Que sé que es una palabra que no le gusta. Bueno, la verdad es que nosotros llevamos desde el presupuesto del 2008 tomando medidas de austeridad. La verdad es que el ayuntamiento siempre ha sido bastante austero en su gasto, pero hemos tenido que ir reorientando y marcando prioridades dentro del día a día municipal, ¿no? Tuvimos un aluvión en los servicios municipales, los servicios sociales de mucha demanda en los primeros años de la crisis. Afortunadamente tenemos una demanda alta, pero ya en los 2 últimos años se ha estabilizado, que era algo que nos preocupaba de hasta dónde podía llegar. Y lo que estamos es reorientando el gasto. Yo soy un firme defensor de que en estos momentos las instituciones públicas tenemos que introducir medidas anticíclicas. No podemos, cuando se habla de recortar la inversión pública, no debemos olvidar de que hay una importante economía que gira en torno a las administraciones públicas y que le sirve para conservar el empleo. Por eso creo que los recortes draconianos, como tú los has definido, no son buenos, porque lo que pueden es generar un frenazo en seco, y eso consecuentemente tiene repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desempleo. Con lo cual tenemos que ir de alguna manera acomodándonos al movimiento del mercado. Hemos visto la cifra, en fin, de 5 millones de parados en España, en el trimestre en el que, por cierto, Canarias pues tenía, en fin, una buena noticia, modesta pero buena, de crear más de 3.000 empleos. En su municipio, el paro, ¿cómo está? La gente que lo pasa mal, ¿cómo está? Nosotros llevamos con una tendencia en los últimos 6 meses de ir bajando, poquito es cierto, en el mes de septiembre bajamos en 182, bajando las listas del paro. Estamos por la media, por debajo de Canarias. Y la verdad es que pues, en lo que va de año, en los últimos 3 años hemos ido incrementando al orden de 300 empresas nuevas en cada año en el municipio, y este año vamos por las 240 y pico. ¿Empresas nuevas? Sí, de nuevo. ¿Por qué crean ustedes empresas nuevas? ¿Cuál es el secreto? Creo que el municipio está siendo atractivo para el inversor. El inversor privado ahora mismo se siente cómodo cuando deposita sus ahorros, sus esperanzas o su proyecto vital, porque estamos hablando de pequeñas y medianas empresas de 1, 2, 3 puestos de trabajo, el propio más 1 o 2 personas. Y bueno, están encontrando en La Laguna pues quizás pues ese calor o esa oportunidad de negocio que no ven en otros sitios. Nosotros estamos encantados, y lo que estamos, de hecho hemos creado una concejalía exprofeso de Economía, Empleo y Empresa para poder ayudarlos y bueno, agilizar todos los trámites, algo demandado tradicionalmente por el empresariado. ¿El tranvía les llevó el crecimiento? ¿Se los acercó? El tranvía ha ayudado mucho, porque la gente se acerca, va con tranquilidad, disfruta de un casco patrimonio de la humanidad,
pero es que el tranvía llega a la cuesta también, el tranvía pasa por Taco, puedes hacer tus compras, puedes comer, cenar, pasear con tus niños una tarde y luego volverte a tu casa con tranquilidad, habiendo estado pues un buen rato y que, bueno, unos días dejas una media de 20 euros y otros días dejas una media de 180 euros, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que al final ese paseo en el que tú ves un escaparate, en el que te atiende un empresario o su empleado y te asesora, al final, si no haces ese día la compra, a lo mejor dentro de 3 días después, cuando cobres, vuelves para hacerlo. La declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Laguna, ¿corre algún peligro por el edificio de los juzgados en la Plaza del Adelantado o ninguno? No, en absoluto, en absoluto. La laguna es Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Mundial, porque el valor único y excepcional, que es lo que la UNESCO valora a la hora de conceder ese galardón, es que el trazado y la configuración del propio casco histórico ha sido invariable en los últimos 500 años y fue el que se extrapoló a la conquista de América. Fue el primero, donde se hizo en base a una carta de navegación, se ha mantenido intacto y ese sirvió, si te vas a La Habana Vieja o Cartagena de Indias, verás que el trazado de esa ciudad es idéntico al de la laguna. Ese es el valor único y excepcional. El edificio de los juzgados no afecta para nada ese trazado, está dentro del Plan Especial de Protección del Casco Histórico que ha sido aprobado y lo que tiene es una volumetría pues, importante y grande. ¿Que sea feo o bonito? Bueno, ya para gustos colores. ¿Qué le parece a usted? A mí me pones un aprieto. Yo prefiero esperar a que termine. Para verlo, ¿no? Para verlo. Fue en Sevilla donde se preocuparon mucho con un rascacielos, ¿no? Sí, pero el valor único y excepcional de Sevilla, desde luego, no es el trazado de la ciudad. Sí. Y, en fin, estamos hablando de un rascacielos de no sé si eran 15 o 20. Sí, como dice usted, hay que esperar a ver el edificio y no adelantarnos. Estamos con el alcalde de La Laguna. Cuando usted ve a los dos alcaldes de las dos capitales canarias, en fin, uniéndose, queriendo colaborar, recibiendo también como condición de capitalidad unos fondos, ¿usted qué reclama o pide o qué dice que es La Laguna en medio de ese reparto que tienen las dos capitales de Canarias? Hombre, tienen la capitalidad, tienen unas cargas y deben tener unos beneficios, ¿no? Yo que nos unamos los municipios, que la municipalidad se une para salir adelante en unos tiempos como nos está tocando vivir, me parece positivo e importante. Máxime cuando somos la administración que está en la primera línea de fuego. Nosotros estamos en la trinchera. La gente no va a tocarle al Congreso de los Diputados o no va a tocarle a un consejero del gobierno porque no tiene trabajo o porque tiene un problema. A mí le tocan al concejal o a su alcalde. Y ahí creo que las administraciones tienen que ser sensibles con los ayuntamientos. Porque es que al final, si no, cogemos, que de hecho La Laguna ya lo han cargado a la Universidad de La Laguna, al catedrático de Derecho Administrativo, a Fran Villar, un estudio en el que vamos a delimitar exactamente cuáles son nuestras competencias, ¿no? Entonces empezamos en el sálvese quien pueda. Esto no me toca a mí, empezamos a decirle a los ciudadanos, oye, pues váyanse a tocarle la puerta al Gobierno de Canarias, al Cabildo o al Estado, ¿no? Yo creo que eso no es positivo. ¿Ese informe por dónde va que dice que le han adelantado? Bueno, nosotros estamos prestando muchas competencias, ahora hay que cuantificarlas económicamente, que no son competencias del ayuntamiento. ¿Las devolverían? Las guardaría. Yo creo que no, porque es la calidad de vida y el estado de bienestar de nuestro ¿Pedirían ciudadano. dinero a cambio? Pero tenemos que valorarlas, cuantificarlas y tenemos que pedir la financiación oportuna, porque no podemos seguir quitándole de los impuestos del lagunero de otros servicios que sí tenemos la obligación de prestar en estos momentos para poder hacer otros servicios que no nos competen, pero que los ciudadanos nos demandan. Le pongo un ejemplo claro, la ayuda de asistencia domiciliaria que estamos dando a personas mayores que viven solas. Pues esas ayudas no le competen a los ayuntamientos y sin embargo el Ayuntamiento de La Laguna invierte millones de euros al año. O por ejemplo la campaña escolar de La Laguna, de actividades extraescolares o la campaña deportiva que tenemos en los colegios para que cuando finaliza la jornada lectiva o en este caso las clases los niños puedan realizar algún deporte o tener clases de refuerzo. Estamos hablando de millones de euros. ¿Eso lo debemos quitar? Yo creo que no, pero sí tenemos que entonces ver la financiación. Volveremos sobre La Laguna, que hay algunos aspectos de actualidad que nos interesaría abordar en 30 minutos con el alcalde. Me apetece hablar de política también con usted. Estamos en vísperas electorales en España y usted ha vivido las elecciones últimas, su segundo mandato como alcalde y su fuerza política, Coalición Canaria, que va en coalición con Nueva Canarias. ¿Cómo ve esa alianza? Yo creo que es una alianza, bueno, que reflexionamos ante la situación de Canarias, reflexionamos que en las pasadas elecciones si todos los nacionalistas hubiesen votado a una única fuerza, esa fuerza hubiese tenido 26 diputados, con lo cual hay un sentimiento y una esperanza en el nacionalismo que depositan los canarios elección tras elección en las fuerzas nacionalistas. Lo que hemos decidido es unirnos por Canarias, ahora además más que nunca, porque somos conscientes de que los problemas de Canarias son de difícil solución si no tenemos una voz fuerte en Madrid.
Nosotros podemos, como también tú lo decías a su momento, Canarias ha sido la única comunidad autónoma que ha bajado el paro en el último trimestre, la única de todas las de Canarias. Canarias se está matriculando más vehículos, en Canarias se está incrementando los números de turistas en base a esa subvención y bonificación de las tasas aéreas que nos están haciendo más competitivos, pero todos los problemas no los podemos solucionar solo desde el Gobierno de Canarias, desde el Cabildo y desde el Ayuntamiento. Necesitamos del Estado y necesitamos de Europa. Y si no tenemos un grupo en Madrid con peso y además que debate tras debate, intervención tras intervención, esté recordando que a 2.000 kilómetros hay un territorio con unas singularidades distintas a la del resto del territorio continental y que necesita unas políticas específicas, dejaremos de existir en la agenda, porque es que somos el 4% de la población del Estado. Tendremos entonces, hablaremos de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña o de Galicia o de Castilla-La Mancha, pero no se hablará de Canarias y eso es lo que nosotros tenemos que conseguir el próximo 20 de noviembre. Luego le pondré una intervención de su antecesora en el cargo, Ana Oramas, por el caso de que usted, que le sucede a ella en la alcaldía y de alguna manera ha convivido mucho con ella, vamos a escucharla luego cuando se dirigía a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero le pregunto a usted, que sé que es de los jóvenes, de la jornada de los nacionalistas, fue presidente de los jóvenes nacionalistas en la isla, que han ido emergiendo y que tienen cargos de mucha responsabilidad. Usted, que es un hombre nacionalista, ¿tiene hueco en esta bipolaridad, en este bipartidismo en España? ¿Las fuerzas nacionalistas, visibilidad, los electores les van a ver a ustedes? Yo espero que sí. Mira, hay un sentido común, Carmelo. Cuando se cierren los colegios electorales de Canarias, que se cierran una hora más tarde que la del resto del Estado, ya el Estado va a tener su presidente. No se van a necesitar los votos de Canarias para que Rubalcaba o Rajoy sean presidentes del Estado. Lo que se va a decidir en esa hora, que será a lo largo de toda la votación, lo quiero hacer un poco gráfico para que los canarios o los que nos están oyendo lo entiendan, ¿no? Lo que se va a decidir es si Canarias tiene presencia o no. Si todos votaran en esa hora, no tendría nada que ver con el resultado que se va a dar en España, con lo cual yo creo que el nacionalismo tiene su hueco, pero tiene su hueco por una circunstancia geográfica en la que nos encontramos a 2.500, a 2.000 metros, a 2.000 kilómetros de Madrid. Esa realidad nos lleva a que la movilidad en el mercado laboral, la gente no puede coger un tren, irse a Gran Canaria a trabajar por la mañana y volver por la noche, tiene que coger un avión. La movilidad laboral es mucho más difícil. Nosotros no podemos tener unos grandes cultivos y meter maquinaria pesada para poder incrementar la productividad de nuestros cultivos. A los agricultores y ganaderos les cuesta, Dios y ayuda, a sacar adelante la tierra y salir y llegar a final de mes. Todo eso se tiene que ver reflejado en las políticas del Estado, porque es que si no, no seremos ni competitivos ni productivos y, en fin, estaremos condenados a migrar. Por eso creo que el espectro nacionalista tiene su peso y además tiene que ir a más si somos conscientes de las dificultades con las que tenemos que salir adelante en los próximos 4 años. ¿Lo tienen ustedes, los nacionalistas canarios, más crudo por haber apoyado al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o todo lo contrario, porque en virtud de sus pactos y acuerdos han conseguido mucho para Canarias en esta etapa difícil? ¿Cuál de las dos circunstancias? Hombre, el Partido Popular está jugando a decir que somos cómplices de Zapatero para que el desgaste de Zapatero en concreto ¿Y es verdad, el Partido Socialista. Nosotros no somos cómplices de nadie, nosotros somos simple y llanamente negociamos y nos sentamos a hablar con el que gobierna. Negociamos con el PP, con Aznar en aquellos momentos, negociamos con Zapatero y ahora negociaremos con el que esté, Rajoy o Rubalcaba. ¿Por qué? Porque nosotros nuestra única misión es ir a conseguir que Canarias esté reflejada en la política de Estado y que sean conscientes en Madrid que no solo es la minería o la industria de Cataluña o el lino o la pesca de Galicia, sino que en Canarias también existe y también tenemos nuestros problemas. Y también nos afecta nuestro plátano, nuestro tomate, nuestra agricultura, nuestro POSEI. Al final tenemos una serie de singularidades que tienen que ser reflejadas. En el último presupuesto el Partido Popular presentó 1.500 enmiendas al presupuesto del Estado, del 2011, porque el del 2012 no ha salido. ¿Cuántas enmiendas presentó para Canarias? Se lo digo yo ya, ninguna, cero. Cero, y presentó 1.500. Si no hubiesen estado las enmiendas de Coalición Canaria en ese momento de Ana Oramas a los presupuestos generales del Estado, pues no hubiésemos tenido la partida de la catedral, no hubiésemos tenido los 4.800.000 euros reflejados en los presupuestos para la operación de las chumberas. De las chumberas quiero preguntarle luego, ahora quiero escuchar y que usted escuche a Ana Oramas, cuando le decía a Zapatero esto. Lo que esperamos más allá de la preocupación es ya su ocupación, una ocupación proactiva, señor presidente. Ocúpese, señor presidente, ocúpese de Canarias. ¿Y usted cree que Zapatero solo concedió a Canarias lo que concedió porque ustedes
digamos que le prestaron apoyos que eran que le salvaban la vida, o porque ustedes estaban dándole la lata todo en el caso de Narama, semana tras semana pidiéndole cosas hasta que al final el hombre cedió. ¿Qué hacen los gobiernos nacionales ante partidos como el de ustedes? Mira, durante ¿Entienden por la presión o por la convicción? No, por la presión. Solo por la presión. Por la presión. Vamos a ver, No hay otra manera. Durante los 2 primeros años, Zapatero no necesitó de los votos de Coalición Canaria porque tenía un acuerdo cerrado, en este caso con el PNV y con los nacionalistas y con Cataluña. Sí. ¿Qué ocurre? Se producen unas elecciones, PP y PSOE pactan en Euskadi y de repente se quedan sin los votos del PNV. ¿Y a quién tienen que recurrir? Recurren a los 2 diputados de Coalición Canaria. A partir de ese momento es cuando en la agenda de Estado empieza a estar Canarias. Pero es una cuestión aritmética. Si me hace falta, pues en fin, tendré que sentarme a negociar contigo. Si no me hace falta, no negocio contigo, negociaré con los que me hagan falta. ¿Y esto solo ocurre con los canarios o también con los catalanes y los vascos, con los nacionalistas? Ocurren con todos, cualesquiera que los sean. 6 diputados del País Vasco, los 11 o 10 que tiene Convergencia y Unió. Hombre, recuerden que Aznar hablaba catalán en la intimidad. Ya me contará si Aznar hablaba catalán en la intimidad porque, en fin, el hombre se aburría y se ponía a estudiar el catalán, o es que necesitaba los votos de Jordi Pujol para sacar adelante en su primera legislatura. Esas cosas ocurren. Por eso, por mucho que en fin, que se quiera decir que si somos unos mercantilistas, es nuestra realidad. A nosotros no nos interesa que esté uno u otro, nos da igual el que esté de presidente, con sinceridad. A nosotros lo que nos interesa es que Canarias esté reflejada. Si tenemos grupo, que es a lo que aspiramos en estas elecciones generales, pues aunque el PP tenga o no mayoría absoluta, si no la tiene, mejor que mejor, pero si la tuviese, en el debate del Estado, en el debate en el que se envista el nuevo presidente, en este caso del Gobierno de España, estará allí en Orama y en su media hora de intervención hablará de los problemas de Canarias. Yo me aventuro a decir, ¿alguna otra fuerza política podrá decir que en el debate la intervención de su grupo va a hablar de los problemas de Canarias íntegramente? ¿O tendrán que hablar de Andalucía, del País Vasco, de Castilla-La Mancha, de Alicante, de Galicia? Esa es la diferencia fundamental. La otra diferencia es que quizá ustedes no ejerzan la misma presión con 2 diputados que con 3. Claro. Con 2 no tendrán grupo, y con 3 podrán formar grupo. ¿Y eso es tan decisivo? Claro, porque en vez de tener 6 minutos como tuvo Panoramas en esa intervención, disponemos de media hora, que es la que le corresponden a los grupos. ¿Media hora? Media hora en exclusivo. Bueno, aparte que tendríamos preguntas todas las semanas a los ministros, interpelaciones al presidente. Pero tengo otra curiosidad, Fernando Clavijo. Dice usted que, sobre todo por el tiempo de intervención, le pregunto si no dependerá también de que tengan grupo o no, el que se sienten a la mesa, que ya se está hablando de que si el PP gana, por mayoría absoluta incluso, González Pons ha dicho, el vicesecretario de Comunicación del PP, que lo primero que haría Rajoy sería firmar un pacto de estabilidad con los grupos nacionalistas de España. Catalanes, vascos. ¿Estaría coalición Canaria y Nueva Canarias con grupo, sin grupo en esa mesa? Yo imagino, no es lo mismo, ¿no? Imagino que sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo saber que mensualmente, semanalmente en las comisiones va a quedar rastro del sentir de Canarias. Por eso creo que es tan importante y yo espero y deseo, además creo que la gente va a tener claro que ahora más que nunca es importante que en el Senado y en el Congreso de los Diputados, en las 2 cámaras, hay una fuerza nacionalista, la voz de Canarias esté presente en todos y cada uno de los debates. Dicen los diputados populares y socialistas que la voz de Canarias también son ellos, no solo ustedes. Yo no los he visto en la tribuna nunca hablando. Yo puedo hablar de las mociones y las iniciativas que han presentado los diputados canarios. Es una cuestión numérica. Simplemente hay que ir y verlo. No significa que nosotros seamos más o menos canarios que ellos. Dicho sea de paso, ellos son igual de canarios. Pero en fin, hay un portavoz y ese portavoz tiene que hablar, como decía antes, de las 17 comunidades autónomas. Y desde luego, en este caso, Canarias tiene lugar al que históricamente en el tiempo nos han ido relegando dentro de esos partidos estatalistas. Volveremos a hablar de la política nacional. Estamos con el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. Hay sobre política cosas que preguntarle a los nuevos dirigentes. Usted, repito, es de la generación de los nuevos. Aunque lleve tiempo en la vida pública, fue como 10 años un hombre del Ayuntamiento de La Laguna con diferentes concejalías. Desde la experiencia y la juventud, ustedes los nacionalistas, ¿qué rumbo deben elegir en el futuro para no pecar también de caducidad como todos los nacionalismos que ha habido, incluso en España, el PNV del País Vasco, Convergencia y Unión? Temen, están en el gobierno hace ya un tiempo, temen llegar a un punto de caducidad si no se renuevan. ¿Por qué camino tendrían que elegir? No, yo creo que hay dos cosas, ¿no? La primera, la renovación. Yo soy un firme defensor de la renovación. Lo hice en mi etapa, en este caso, yo empecé como secretario en ATI, como jóvenes de ATI, después en los jóvenes de coalición.
siempre ha apostado porque no es conveniente instaurarse en un mismo puesto durante mucho tiempo. Tiene que haber una renovación y en Canarias tenemos valores importantes a los que hay que darle la oportunidad. Por otro lado, yo creo que la sociedad ahora mismo está cambiando. La democracia, que ya está empezando a madurar, ya son pues más de 30 años los que llevamos de democracia y tenemos que dar un pasito más. Tenemos que dar un pasito más a que la democracia no sea ir cada 4 años, que está muy bien, evidentemente, y que costó muchas vidas el derecho a voto, ir y depositar el voto. Creo que la gente tiene que participar. Pero para que la gente participe tenemos que ir cambiando y la gente tiene que comprometerse. Y la participación, que está bien que sean los partidos políticos, está muy bien, pero la participación tiene que ser en el día a día con tu entorno. La participación tiene que ser que cuando tú llevas a tu perrito, pues que recoja sus heces. La participación tiene que ser que participes, ya bien sea en el movimiento vecinal, ya bien sea en el movimiento deportivo, ya bien sea en el movimiento de la tercera edad o ya bien sea en una ONG. O sea, todo eso lo que nos va a hacer es dar una vuelta de tuerca más a la democracia y que sea una democracia participativa. ¿Y se han parado a pensar en que posiblemente con el curso de los tiempos, de los nuevos tiempos, ya solo pedir para Canarias no sea suficiente para ser nacionalista? Por supuesto. Eso se nos presupone y además que gestionemos y que gestionemos bien se nos presupone también, es nuestra obligación. Nosotros los nacionalistas tenemos que dar un plus más y es el conocimiento exhaustivo de cuáles son los problemas de nuestra gente y es la cercanía que poco a poco se ha ido perdiendo y la tenemos que recuperar. Los políticos no estamos metidos en una urna, los políticos tenemos que salir a la calle. Se ha ido perdiendo, dice usted, la cercanía. Yo creo que en general, y eso es algo que tenemos que recuperar y es una autocrítica que en fin, que nos hacemos con frecuencia. No solo se trata de saber cómo gestionar y gestionar bien, sino se trata en muchas ocasiones de que puedas estar en la calle escuchando, porque pierdes la conexión con la realidad, ¿no? Al final tú crees que las cosas van por un lado y realmente están yendo por otro. Usted tiene una hija. Ahí es donde va la democracia participativa. Quería hablar con el padre de familia también, decirle que tiene hija, que tiene familia, la Canarias que le espera en el futuro. Estamos en una bola de crisis tan dantesca. ¿Qué Canarias nos espera? Le debe estar preocupando todos los días, ¿no? Además de como alcalde, como padre. Nos preocupa, a mí personalmente me preocupa todos los días, pero es que si estoy en política es porque quiero cambiar esa realidad y quiero cambiar ese futuro. Creo que no podemos permitirnos pensar que, en fin, resignarnos ante lo que ocurre. Es una economía, es una crisis global, es el mercado financiero, pero ¿quiénes son los mercados financieros? Detrás de todo esto hay personas con nombres y apellidos y esa realidad es la que tenemos que cambiar. Y no necesariamente vivir mejor es tener más materiales, más dinero, más cosas. No, yo creo que vivir mejor es vivir en una sociedad más solidaria, más comprometida y más respetuosa, ¿no? Con las personas y también con lo que nos rodea. Y eso es lo que a mí me gustaría y para lo que estoy trabajando día a día, ¿no? ¿Y qué cánones tenemos que cambiar, cánones incluso mentales? ¿De qué tenemos que tirar para generar tantísimo empleo como hay que generar? En esta misma mesa del 30 minutos he hablado con políticos que hablan, algunos veteranos, de cambiar los conceptos que teníamos porque hay que generar empleo de inmediato. ¿Usted qué hay que hacer? ¿Qué piensa que hay que hacer? Yo, bueno, soy economista. Usted es economista, le iba a decir, usted es economista, algo nos puede ayudar. A lo mejor muy dura y muy cruda. Realmente nosotros tenemos 300.000 parados en esta tierra y nosotros hemos ido creciendo poblacionalmente por encima de nuestra capacidad de asimilarlo al territorio. Y ese paro que se nos ha quedado es un paro que viene del turismo y de la construcción. La gente que está cualificada se puede ir a otro sitio y encontrar otro trabajo, pero la gente que se queda es la gente que no está cualificada. Y solo tenemos dos capacidades de generar empleo de manera masiva, el turismo, y ahí estamos trabajando, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento, intensamente en el turismo, y por otro lado la construcción, pero la construcción no va a ser con viviendas, porque tenemos un stock de viviendas parados, hay más de 1.300.000 viviendas paradas en este país que no tienen salida. Tiene que ser a través de la rehabilitación, y esa rehabilitación tiene que ir orientada a ser más competitivos en el turismo. Cuando se habla de diversificar la economía, de, en fin, no tener los huevos en todos en la misma cesta, yo personalmente digo, bien, tenemos que mirar a África, tenemos que ir a la sociedad de conocimiento, pero ¿cuántos empleos se generan? ¿Dónde está la masa de desempleados? Gente de 25 a 45 años que abandonó los estudios y que ahora mismo no tiene dónde entrar a trabajar, porque estaba en la construcción y no tiene dónde entrar a trabajar. A esas personas le hablo de un parque tecnológico que está muy bien y que puede ser el futuro, pero no va a absorber esos 150.000 parados que vienen de la construcción. ¿Y habría que consumir más suelo a pesar de que nos habíamos conjurado que no? Solo la rehabilitación. Ahí tenemos que ir a la rehabilitación y para eso, y por eso yo soy un firme defensor de que tiene que haber inversión pública y más en Canarias, eso tiene que ser rentable al sector privado. Pero al margen del sector privado, si no hay una chispa de inversión pública,
Yo pongo un ejemplo y es el del casco histórico de La Laguna. En el casco histórico de La Laguna, en los últimos 5 años se han movido más de 130 millones de euros, de los cuales Es una cantidad importante para un municipio. 30 son inversión pública. Los otros 100 millones de euros lo han puesto el sector privado. Pero es que si nosotros no hubiésemos apostado... ¿Cómo lo han hecho? ¿Ustedes? Pues si nosotros no hubiésemos apostado en la Chispa con un planeamiento adecuado y con una inversión pública de entrada en la peatonalización, que no ha sido el Ayuntamiento solo, ha sido el Cabildo del Gobierno de Canarias. Pero si no hubiésemos metido esa chispa y no hubiésemos creído en esa realidad y no nos hubiésemos reunido con el sector privado y con los empresarios y hubiesen todos dicho todos a una para sacar esto adelante, no estaríamos hablando de estos números. ¿Son ustedes un laboratorio, La Laguna, para Canarias, para lo que tenemos que hacer en Canarias? Yo creo que sí, o sea, además continuamente estamos pensando en hacer cosas distintas, pero sí te digo... He visto esto de la Noche en Blanco, que moviliza culturalmente a la sociedad, Claro, la el foro rehabilitación, anticrisis la en su peatonalización. momento, el foro anticrisis, o sea, al final en una mesa estamos los empresarios, los vecinos, la universidad, las entidades financieras, el ayuntamiento, y al final nos sentamos y pensamos. Y sobre todo también, si nos equivocamos todos. Y si acertamos, acertamos todos. Pero desde luego, quedarnos quietos, no nos vamos a quedar quietos. ¿Habría que crear un foro anticrisis permanente en Canarias? Si no es un foro anticrisis, como lo denominaría, porque la palabra crisis está maldita, sí creo que tiene que haber un foro permanente donde el presidente del Gobierno de Canarias se pueda reunir con los agentes económicos y sociales. Porque de esta historia, Carmelo, nos salimos cada uno disparando para su lado. ¿Cómo lo llamaría ese foro? Pues yo no sé si es un consejo económico, a lo mejor se confunde con el económico y social. O el foro del futuro, que es aquello que nos está perdiendo. No, ¿sí? o un foro por Canarias, yo el nombre no lo sé, pero sí que... Un foro que el presidente pudiera tener permanentemente para... Y que se escuchase. Yo sé que además estamos hablando de un presidente cercano, porque la realidad es que él está en el día a día en la calle y hoy mismo esta mañana a las 9 hubo un foro de economía en La Laguna, en el Hotel Nivaria, donde se reunió con... Broveamos allí porque ella decía, aquí está el 40% del Producto Interior Bruto de Canarias, no, y aquí reunido. Pero eso, el que le pudiesen hacer preguntas directas y que él las contestase y que diese su visión, es importante, ¿no? Nos queda pocos minutos ya, nos suele pasar en 30 minutos cuando una charla se convierte en algo ameno, y esta me parece que lo está haciendo en el sentido de que estamos hablando de cosas que afectan a todos los canarios. Le quiero preguntar algunas cosas de su municipio. La promesa de las chumberas no ha salido, el gobierno, el presidente Zapatero prometió firmar un convenio, pero los vecinos esperan una semana a ver, lo vio usted en Madrid, por cierto, con la diputada Ana Rama, intentándolo. ¿Usted es optimista? ¿Lo van a conseguir? Yo creo que es optimista porque es una reclamación justa. Esas viviendas en su momento fueron de promoción pública, aunque hoy en día ya son privadas. Habría que inclusive ver la responsabilidad subsidiaria del Ministerio de Vivienda en aquel momento, ¿no? Pero creo que es una reclamación justa, ¿no? Se ha trabajado, se llevan 3 años viviendo. El presidente se comprometió, Gaspar Sarria se comprometió y ahora Rubalcaba en el meeting se reunió con una representación de los vecinos y le dijo que esta semana, antes del viernes, se firmaría o estaría la solución. Creo que es justo para unos vecinos. Es decir, lo que son viviendas con aluminosis que corren riesgo de caerse los techos. Claro. De caerse, donde hay un importante número de desalojos y donde estamos hablando de personas mayores, muchas de ellas con pensiones no contributivas, que no saben lo que van a hacer, incluso gente que... Esas son imágenes en Madrid, ¿no? Cuando fueron ustedes a Madrid efectivamente, a dar la tabarra con buena intención, porque era conseguir que las viviendas sean repuestas, que se realojen a los vecinos y evitar, pues, en fin, una tragedia cualquier día. ¿no? Tragedia. Algo más, cuando desde cualquier lugar de Canarias escuchan que el Ayuntamiento de La Laguna no quiere que amplíen el aeropuerto de Los Rodeos, parecería una barbaridad. ¿Tiene explicación? Explíquenos. Sí. Bueno, realmente lo que nosotros estamos demandando, las 3 administraciones canarias, Cabildo, Gobierno y Ayuntamiento de La Laguna, junto con los vecinos, es que AENA lo que dice es que hay que separar la pista de rodadura de la de aterrizaje 70 metros por cumplir una normativa europea para establecer no sé qué normativa. Y lo que nosotros hemos dicho es que nos den esos estudios, porque en el Real Decreto que se sacó, en todas las disposiciones y en todo el articulado, se establece que son medidas recomendadas. Y lo que queremos saber es si es necesario o no. ¿Por qué? Porque desplazar la pista son 300.000 metros cuadrados de afección a unos terrenos que están en producción. Y bueno, y en fin, también en la propuesta de borrador amplían hacia la autopista del norte, que tampoco tiene nada que ver con la pista de rodadura, sino más bien, a mi modo de ver, es una operación inmobiliaria, por llamarlo de alguna manera. Y lo único que hemos pedido es que para poder posicionarnos y para poder tomar una decisión, lo que queremos es, deme usted los estudios. Cuando le hemos pedido esos estudios, Domingo Berriel, que fue una reunión, en este caso Carlos Alonso, José Antonio Balbuena, consejeros del Cabildo, y yo mismo, esos estudios no están. Entonces a nosotros se nos antoja un poco difícil poder tomar decisiones sin tener la información. A partir de que tengamos todos esos estudios que les hemos pedido por escrito,
A partir de ahí nos posicionaremos como administraciones y cada administración estará en su lugar. Yo tengo claro cuál es la posición, pero antes de tomarla, quiero tener los estudios. Decía usted antes que los líderes del futuro tienen que estar cercanos a la gente, lo decía para los suyos. ¿Sigue usted llevando la libreta y el bolígrafo cuando habla con los vecinos y anotando lo que le piden o le sugieren? Efectivamente. Las nuevas tecnologías no están reñidas en muchas ocasiones porque no me veo con un iPad o con un ordenador portátil en la calle, pero llevo una libretita negra que me regaló además un gran amigo, que son de publicidad. No voy a decir la publicidad, luego te lo diré fuera de antena, pero son de publicidad, unas libretitas negras con un elástico rojo, y ahí voy anotando las cositas que luego, y los teléfonos, les hacemos el seguimiento. Pues alcalde de La Laguna, Fernando Clavija, muchas gracias por estar en 30 minutos. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenos días.